Biblia, hermanos, ahí sentaditos, por favor. En Tito capítulo 2, si es usted tan amable de acompañarme en las escrituras. Tito capítulo 2, versículo 1 al 15. Les mencionaba en la mañana una anticipación de lo que yo quería compartir en esta tarde. Domingo por la tarde nos tomamos un poquito más de tiempo, profundizamos más en la palabra y más el día de hoy, que es día de Santa Cena, primer domingo del mes. Decía nuestro hermano Kevin que primer domingo de la década, cambios, hay sucesos y más que nunca la iglesia debe estar muy atenta, muy atenta, hermanos. Ahora bien, me preocupa que la atención de la iglesia está un poco distorsionada, descuidada. Comenzamos mal el año políticamente. Hay una alarma ahorita bastante fuerte, hermanos, de las amenazas por parte de Siria, ¿correcto? Sí. Irán, discúlpenme, Irán. Con la muerte de este personaje que ya tenía muchas amenazas anticipadas por mucho tiempo. Ahora, los problemas políticos siempre han existido, más en el Medio Oriente. Mientras Israel esté ahí, mientras el pueblo de Dios esté ahí, siempre va a haber conflictos. Peleándose por un pedacito de tierra, ¿verdad? Que Dios dijo que le pertenecía a su pueblo, la descendencia de Abraham. Lo que a mí me preocupa es lo siguiente, hermanos, que el pueblo de Dios se vuelve muy trágico. Me preocupa porque nosotros somos el pueblo de la esperanza. Somos el pueblo de las buenas noticias. Entonces, cada vez que sucede algo de este calibre, algo que sobresale en las noticias, hermanos, inmediatamente la reacción de muchos creyentes es determinar que este es el fin del mundo, ¿verdad? Lo mismo que pasó con el Y2K, ¿se recuerda hace 20 años? Exactamente hace 20 años. Por televisión yo miraba a algunos hermanos vendiendo los kits de supervivencia. ¿Sí? Y había creyentes comprándolos, ¿eh? ¿Por qué? Porque se iba a haber un caos global, ¿verdad? Y se iba a detener toda la economía mundial, e iba a haber escasez, y yo me preguntaba, aquellos que están vendiendo en TVN, estaban vendiendo los kits de supervivencia. Decía, ¿y ellos por qué las venden? ¿Qué acaso no saben que también ya se acaba? ¿O se estaban aprovechando de la ignorancia del pueblo para sacar ganancia? Entonces, a veces es un poquito difícil, hermanos, esto. Y a mí me inquieta un poco que nosotros los cristianos debemos de ser un poquito más sabios y entendidos. Cuando cosas de esas están pasando, nosotros no podemos ser trágicos, ni determinar el fin del mundo, ni tampoco decirle a la gente esto se acabó. Recuerde, y quiero enfatizar y enfocarme en esto, lo que nosotros esperamos es que Cristo vuelva por su iglesia, hermanos. Esa es nuestra esperanza viva, esa es la manifestación que nosotros estamos esperando. Habrá guerras y rumores de guerras, habrá situaciones difíciles, pero aún no es el fin todavía. Lo que nosotros esperamos es que Cristo vuelva por su iglesia. Y la iglesia nunca va a saber ni el día ni la hora. Cristo viene sorpresivamente como ladrón en la noche, hermanos. En un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra de Dios, seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en las nubes. Qué lindo, ¿verdad que sí, hermanos? Entonces, eso es. Ahora, ¿cómo deberíamos de reaccionar nosotros si verdaderamente este fuera una crisis mundial y un caos mundial? Bueno, reaccionamos ¿cómo? Con oración. ¿Por qué con oración? Porque recuerde que algunos de nuestros hijos o miembros de nuestra congregación tienen hijos en las Fuerzas Armadas, y cada vez que se tienen que enviar jóvenes a esas áreas, hermano, peligran sus vidas. Ya se recuerda la última guerra que tuvimos, hermanos, que el pueblo de Dios tuvo que irse a la rodilla a orar porque teníamos, si no amigos, compañeros, o aún llegamos a tener hermanos que tenían sus hijos en medio del conflicto, ¿verdad? Otra cosa que nos debería de preocupar mucho también es que, bueno, si esto no es otra cosa no más que alertas
alertas proféticas, entonces nosotros debemos de apresurar el paso en la gran comisión, porque hay almas que salvar. ¿Se da cuenta, hermano, cómo a veces se desenfoca cuál es nuestro propósito? ¿Por qué estamos aquí? Entonces, en vez de orar para que el fin del mundo caiga ya y para que venga el Armagedón y para que toda la gente se vaya al infierno, ¿por qué no orar? Y Señor, ayúdanos a predicar con más fuerza el evangelio, las buenas noticias de salvación, porque tú estás pronto a venir por tu iglesia. Hay una gran diferencia en ello. ¿Aló? No se enojen. Entonces, hermanos, ¿ya tienen las escrituras? Voy a leer de un solo y luego nos vamos a detener en algunos puntos después. Pero permítame dar la lectura, ¿sí? Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿En dónde estoy? Estoy en Tito, capítulo 2, versículo 1, ¿correcto? Muy bien. Que los ancianos, déjenme detengo aquí. ¿Quiénes son los ancianos? Pues los viejitos, dice uno. No, los maduros. Ahora mi pregunta es, ¿usted es una persona madura? La Biblia nos enseña que la madurez es la persona que tiene sus sentidos ejercitados en el conocimiento del bien y del mal. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que tienen mucho conocimiento, muchos años en el Señor, pero son unos bebés que reaccionan ante situaciones como estas y que se vuelven imprudentes, ¿sí? O vamos, ahorita voy a hablar de otras cositas ahí, personas no sabias, no entendidas. Entonces, el ser anciano o el ser maduro nada tiene que ver con cuántos años tengo sirviendo a Cristo, porque hay gente que tiene muchos años sirviendo a Cristo y todavía son unos bebés. Digan amén. Pero no están aquí, digan amén. Ustedes son los ancianos. Santo Dios. Que los ancianos sean ¿qué? Sobrios, serios, prudentes, sanos. Mire 4 cositas aquí. Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. Otra vez, sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor. ¿En qué? En la paciencia, versículo 3. Las ancianas, díganme las damitas. Las damitas ancianas. Uy, pastor, ¿qué me dijo? No se preocupe. Quiere decir que usted puede ser una mujer muy joven, pero con una mentalidad muy madura. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, anciana en su espíritu, pero en su físico es una jovencita de menos de 18 años. Díganme amén. Bueno. Digo para que se animen. Dice la palabra del Señor. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, porque esas mujeres no son chismosas. Digan amén. No calumnian, ¿sí? No esclavas del vino, no les gusta andar, ¿verdad?, de parranderas con la Jenny Rivera y no. Nada de eso. Maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar ¿a quién? A sus maridos y a sus hijos. Versículo 5. Mire que vuelve a repetir otra palabra que repitió a los ancianos. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Versículo 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean ¿qué? ¿Cuántas veces ha repetido esta palabra ya? 3. A los 3 grupos les llamó a ser ¿qué? Prudentes. Ahorita vamos a examinar eso, bien interesante. Versículo 7. Presentándote tú, o sea, Pablo hablándole a Tito, presentándote tú en todo como ¿qué? ¿De qué? De buenas obras, en la enseñanza, mostrando ¿qué? Integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros.
9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean ¿qué? Este es para los chavalos, para los jóvenes. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. 12. Enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente, aguardando que la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Santo Dios, qué tremendo. Versículo 15. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Úfale. Miren, amados, la palabra prudencia la repite una y otra vez, ser prudentes. Ahora, ¿qué significa ser prudente? Esta palabra, hermanos, tiene varias connotaciones que tendríamos que ponerle mucho estudio, mucha importancia, hacerlas que resalten. Ser prudente es tener entendimiento. Por eso les llamó ancianos y ancianas. Otra vez, ser prudente es tener un entendimiento, entender las cosas. Entendimiento se puede tomar en sinónimo bíblico el de tener discernimiento, entender lo que está pasando en tu entorno. La palabra de Dios dice que tú tienes la mente de Cristo Jesús. Así te dice la palabra del Señor. Dice la palabra que nosotros somos sabios. ¿Sí? Cuando dice la Escritura ser prudentes, te está diciendo sé una persona que entiende. Cuando dice que entiende, quiere decir que no solamente entiende el exterior, pero entiende su interior, porque esta palabra prudencia tiene que ver también con sensatez. El que sabe no es una persona que reacciona porque ya tiene un conocimiento de lo que puede suceder o lo que va a suceder. Escúcheme bien esto. Es entendimiento, es sensatez, pero también es inteligencia. Y también es dominio propio. Imagínese todo lo que abarca esta palabra cuando Pablo la mencionaba. ¿Qué era lo que pasaba por la mente de Tito cuando escuchaba o cuando leía la carta donde le decía ser prudentes? Le estaba diciendo sean personas de entendimiento, sean personas sensatas, sean personas inteligentes y sean personas de dominio propio. Ahora, ¿cuántas veces menciona esta porción del texto las palabras buenas obras? Las obras. Porque en las obras es, según Santiago, mostramos nuestra fe. Enséñame la fe sin obras. Y para Santiago decía, no es fe, pero yo te voy a mostrar mi fe por las obras que hago. Ahora bien, ¿qué significa todo esto, hermanos? Que esta porción que nos está diciendo que somos prudentes, que somos de entendimiento, sensatos, inteligentes y dominio propio, quiere decir que todo lo que hacemos, lo hacemos y sale bien. Ahí le va a doler, aguante, alabe al Señor.
Les dije al terminar el año, un autoexamen sería muy saludable. Muy difícil autoexaminarnos, porque no nos gusta criticarnos a nosotros mismos, ni que nadie nos critique. ¿Verdad que sí? Sin embargo, en la honestidad a la que fuimos llamados y a la justicia a la que fuimos llamados, estaría muy bien que cada uno de nosotros evaluara cuál ha sido el resultado de nuestra fe y cuáles han sido los frutos que hemos dado para la gloria de Dios y para la obra del Señor. Y ahí vas a quedar en una condición de revelación de tu vida si eres prudente o imprudente, necio o sabio. Porque la manera de revelarse es enseñando lo que eres a través de lo que haces. Ya no me gustó. Entonces, amados, la palabra de Dios, volvamos al versículo 6, por favor, ¿sí? Dice el 6, exhorta a sí mismo a que los jóvenes sean prudentes. Ahora dice el versículo 7, presentándote ¿quién? O sea, comienza contigo, porque tú eres el que le vas a enseñar. Tú eres el que vas a exhortar, el que vas a decir. Hermanos, no podemos esperar nada de los demás. La iniciativa comienza aquí. En la casa se trata de mi persona. No podemos hacer cambiar al esposo, la esposa, a los hijos si nosotros no nos portamos y no tenemos el porte, la calidad de vida, la inteligencia, la sensatez, la sabiduría, el cuidado, las obras, el testimonio vivo. Entonces el 7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de qué. Entonces sí es importante lo que haces y los resultados. Ahora toma todo el año 2019 y resúmelo. Y a ver, ¿cuál ha sido el resultado de mi fe? De las obras, del trabajo. ¿Qué he edificado? ¿Qué he construido? ¿Qué he hecho? ¿A quién he ayudado? ¿Cuántas almas he ganado? ¿Cuántas personas han cambiado por el consejo que salió de mi boca? ¡Santo Dios! No se enoje. Siento tensión ya. Apenas estamos empezando el año y ya. Dice, en la enseñanza. Pero cuando dice en la enseñanza, luego dice, mostrando ¿qué? Integridad y seriedad. ¿Qué es ser íntegro? Es ser completo. ¿Qué es ser íntegro, hermano? Es un buen comportamiento cuando nadie te ve. ¿Qué es seriedad? Mire, la gente nos evalúa. El incrédulo, las personas que viven con nosotros y que no son creyentes, nos evalúan. Ahora, nosotros no podemos ser personas emocionales, ni reactivas, ni tampoco personas que hacemos cosas que son buenas, pero que dan apariencia de malas. Porque cada palabra que sale de nuestra boca lleva una evaluación. Cada acto, todo lo que hacemos. Ahora, ¿cómo se le llamó al diablo? Diferentes sinónimos que Cristo le dio. Entre ellos, aparte de Satanás, se le llamó también el acusador. Porque cada vez que cometes una falta, ¡ja! ¿Verdad que sí? ¡Ja! Pues no que muy cristiano, pues no que muy evangélico, pues no que muy santo. ¡Ja! ¿A cuántos les ha pasado que tienen a alguien en la casa que ¡ja! O la esposa ¡ja! O el esposo ¡ja! Y nomás te están chequeando para ver en dónde la riegas para luego ¡ja! ¿Sí o no? Porque ese es trabajo del acusador.
acusar a los santos. Ahora bien, aquí viene lo más tremendo. Es que nosotros en la justicia y en la honestidad que tenemos, nos autoevaluamos. Y al evaluarnos, hermanos, pues entendemos que sí hemos cometido faltas, pero que se pueden remediar porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y que podemos mejorar. Y todo el año pasado me la pasé diciéndoles y predicándoles que en todo lugar y en toda persona hay espacio para cambiar y para mejorar. El problema es cuando no aceptamos que sí necesitamos hacer cambios, hermano. No le tenga miedo a los cambios. No le tenga miedo a mejorar. No le tenga miedo a decir me equivoqué, fallé, estuve mal. Porque hay gente que lleva 30 años sirviendo a Cristo y apenas se está dando cuenta que anduvo mal y ahora reconocer que me equivoqué por 30 años. No, mejor me quedo como estoy y me subo a la mula y ahí me quedo. Y bájenme de aquí a ver si pueden. ¿Verdad? Siento tensión todavía. Mostrando integridad y seriedad. Versículo 8. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario, ¿qué? Ahí está el punto. Que se avergüence, porque el que viene a acusarte no sabe de qué acusarte. Porque no tiene solidez, porque no tiene validez, porque no tiene respaldo. Pero si hacen las cosas indebidas, obviamente el acusador va a estar sobre ti continuamente. Pero dice la palabra que el adversario tiene que ser avergonzado. ¿Cómo se avergüenza el adversario cuando lo que dice es mentira, es calumnia, no es verdad? ¿Por qué no es verdad, hermano? Porque no hay pruebas de lo que tú estás haciendo, que está equivocado o que está mal. De ahí la importancia de las obras, de la actitud, de la reacción, del carácter. Entonces, en momentos cuando las cosas se comienzan a poner difíciles, oscuras, tenebrosas, confusas, ahí es donde aparece la luz de Cristo en ti. Una luz que ilumina el conocimiento, que ilumina a las personas, que le da fe, esperanza. No alguien que trae más confusión, no alguien que condena. Porque tu trabajo no es condenar a la gente ni condenar al mundo. Tu trabajo es darles las nuevas de salvación, darles a Cristo, darles el amor, enseñarles el perdón, hermano. Entonces no podemos volvernos trágicos, porque nos estamos quemando a nosotros mismos. Porque entonces dejamos de ser esperanza, dejamos de ser luz. Cuando las cosas se comienzan a poner mal, ¿hacia dónde van a voltear? Si el mundo no tiene solución, van a voltear a ver la iglesia, porque la iglesia tiene la esperanza de la salvación y de la vida eterna, hermano. Amén, démosle al Señor esto, un buen testimonio. Que este sea el año del testimonio, hermano, de darle a la gente esperanza. Y sí, las cosas posiblemente empeoren y vayan a escalar, hermanos, y comencemos a ver conflictos mucho más grandes y mayores, hermano, y posiblemente el costo de vidas humanas y aún de aquellos que amamos. Sin embargo, somos el pueblo de la esperanza, el pueblo del amor, el pueblo de la salvación, hermano. Traigamos luz. Y todo comienza con nuestra actitud, con nuestra personalidad, con la forma en cómo nosotros nos expresamos, en las obras que hacemos, en la actitud que tomamos hacia nuestro semejante. No seas una persona que condena, que golpea con las palabras, que pone tropiezo, que pone el pie sobre las demás personas. Nunca hagamos esto, hermano. Eres pueblo humilde, sencillo, que ama, que sirve. Pueblo, hermanos, que, mire, se lo voy a poner de otra manera para que me entienda mejor. ¿Cuántas veces familiares y amigos te han ignorado? Les has hablado de Cristo, les has hablado del amor del Señor y te han ignorado. Pero el día que los visita el divorcio a su casa, el día que el hijo se metió en la drogadicción, en la prostitución, el día que pasó una tragedia, te voltean a ver a ti y vienen a ti y te buscan porque se acuerdan
que en aquel tiempo tus palabras dieron esperanza, pero quisieron ignorarlas. Y al paso de los años te estuvieron observando y estuvieron examinándote calladamente, mirando que tu fe no desvanecía, que tu fe permanecía aún en medio de la dificultad. Diste testimonio vivo en las obras, en el servicio, que aun cuando te ofendieron, para ti pasó de largo. Tú supiste perdonar, tú supiste, hermano, guardarte en silencio y esperar en el Señor. Y dejaste un testimonio plasmado en esa gente. Y por eso esa gente, el día que lo necesita, saben a dónde ir. El aleluya. Aquel que era aquel fanático que oraba por todo y que no podíamos platicar con él porque luego metía a su Cristo ahí. Bueno, resultó ser que siempre sí tenía la razón. Porque aún los ateos en el día de su muerte, hermanos, claman a Dios. Siguen aquí. Déjenme avanzar porque ya se me hizo tarde. Entonces, integridad y seriedad. Y con integridad y seriedad se avergüenza el enemigo que no tenga nada que decir, porque él es el acusador. Pero vamos al último punto, y ese es el que quiero que lo capte, hermano. Leamos del versículo 9 en adelante. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo, aquí viene, porque al final todos somos siervos, ¿sí? Tenemos un Señor que se llama Cristo, ¿sí? Muy bien, aquí viene. Dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ahora, vuelvo un poquito hacia atrás, hermano, para recapitular. Quiere decir que prudente es entendimiento, sensato, inteligente, dominio propio, ¿correcto? Ahora bien, cuando dice que adornen la doctrina, esta palabra adornar es el cosmeo en el original griego, de donde viene la palabra cosmético. Ahora, ¿qué usan las damitas? Ahora, ¿por qué usan cosméticos? Aquí entre nosotros. Digo, porque 20 años atrás era del diablo, ¿se acuerda? Sí. 20 años atrás era pecado. Ahora es pecado no pintarse porque... Sí, seamos honestos. Ahora, recuerde que ya no somos esa iglesia legalista donde todo era acusación, donde todo era pararse en la puerta y medirle la falda a las damitas a ver si tenía la... ¿Verdad que sí se recuerda? Ya terminó todas esas cosas. Ya pasamos. Ya por fin, ya después de tanto batallar, sobresalimos a todo eso. Ahora, la palabra cosmético es bíblica, está ahí. Ahora, hay una diferencia entre el género femenino y el masculino. Una cosa, algo que tienen muy precioso las damitas, es que las damitas se embellecen. ¿Sí o no? Varón, ¿te vistes bien? Por la esposa que cargas. No, en serio. En serio. A ver, date media vuelta y luego dame vuelta y luego. No te cae esa camisa. O si andas todo arrugado, o como dice mi esposa, todo fritangueado. Mira, los solteros andan todos fritangueados, todos. Y los casados, no, los casados, mire. Digan amén. Pero no porque tú tengas, sino por la esposa que tienes. Porque la esposa se hermosea a sí misma y hermosea todo lo que tiene en su entorno. Entonces, cuando hablamos de lo cosmético, está bien, píntese. A mí no me dejan pintarme el pelo y me lo quiero pintar. Pero yo no sé por qué las mujeres sí se lo pueden pintar y nosotros no. Bueno, pero ahora mire, quiere decir que ese cosmeo o cosmético significa dos cosas. El cosmeo significa dos cosas: arreglar y poner en orden. Otra vez, arreglar y poner en orden. Ahora, ¿qué estás haciendo? Me estoy arreglando para salir. ¿Verdad que así decimos? ¿Verdad? Damitas, más ustedes, ¿verdad? Me estoy arreglando, permíteme arreglarme. O sea, arreglarse significa hermosearse
o ponerse de una manera apta para que sea agradable en cuanto a cómo verse, ¿correcto? Porque hay gente que espanta, díganme. Y las damitas son muy inteligentes, muy hábiles, muy sabias en cómo usar los cosméticos, el tono correcto, ¿verdad que sí? No trae la rayota aquí, la otra rayota acá, ¿verdad que no? O sea, entonces usamos la otra parte de la escritura que dice que las mujeres sean castas, que sean ¿qué? Prudentes. Prudencia, en donde lo cosmético se utiliza de una manera correcta. No en extremos ni en exageraciones. ¿Aló? Una vez le dije, yo se lo he repetido esto en una ocasión, una vez le dije a una jovencita, 16, 17 años, le dije, mija, ¿cómo le hiciste para meterte en esos pantalones? Porque sí, ciertamente, pobrecitas nuestras niñas, a veces hay que enseñarlas, y no solamente las niñas, pero hay algunas personas adultas que se meten en esas cosas y le hacen así, le hacen así, le hacen así, le hacen así, y ya cuando alcanzan a cerrar, no se ve bien. ¿Sí me están comprendiendo, verdad? Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto, hermanos? Lo estoy diciendo porque la palabra de Dios está diciendo que lo cosmético es para arreglar, pero también para poner en orden. Entonces, le está diciendo que adornen la doctrina, porque la doctrina de alguna manera es mal interpretada, mal enseñada, mal ubicada. Y esto ya pasaba en aquel tiempo. Por ejemplo, le voy a dar una escritura rápidamente. Pedro y Pablo tenían conflictos, ¿sí saben eso, verdad? No le voy a decir a nadie, pero ellos competían entre sí mismos y tenían pleitos. Y Pablo llegó a reprender a Pedro, y Pedro se llegó a enojar con Pablo, y hubo dificultades entre ellos. Muy normal, como las hay aquí. Díganme los peleoneros. Ok, va. Entonces había problemas de interpretación también. Por eso Pablo se convirtió en un perito en establecer la sana doctrina. La doctrina paulina es muy importante para lo que nosotros creemos, hermano. Por eso las cartas paulinas son tan importantes. Romanos, que habla de la salvación y de la gracia. Corintios, que habla del orden de la iglesia. Efesios, que habla, hermano, de lo que es la batalla espiritual. Y tantas otras cosas que encontramos de Tito, que le está enseñando cómo es la sana doctrina. ¿Por qué? Porque Pedro decía, lo voy a leer, hermano, no quiero que lo abra. Dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 14, nos dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él, o sea, por Cristo, sin mancha e irreprensibles en paz. Versículo 15: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, desordenan, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces Pablo, cuando le habla a Tito, le está diciendo a los siervos que sean así de prudentes, que sean servidores, que sean sometidos, porque ellos van a adornar la doctrina, van a usar el cosmético para arreglar y poner en orden. Entonces, cuando hay sucesos que traen confusión, los creyentes sanos aparecen y dicen: no, esto es lo que la palabra de Dios enseña, y nosotros adornamos la doctrina de Cristo Jesús, ordenamos. Mire,
a través de los años en la iglesia siempre han aparecido olas, movimientos, diferentes manifestaciones, algunas buenas, otras malas, algunas de Dios, otras del mismo infierno, algunas que son saludables, otras que no son tan buenas, hermanos, y diferentes manifestaciones. Y de repente aparece la iglesia con una nueva manera de servir a Cristo, una nueva idea, una nueva forma de hacer cosas, hacer iglesia. Y luego, hermano, la gente se comienza a envolver y a participar y a hacer hasta que pasa de moda. Entonces ese neopentecostalismo comienza a buscar otros movimientos, porque la gente está buscando algo nuevo, continuo que buscar. Sin embargo, los creyentes sanos se paran sobre las escrituras y se quedan ahí y adornan la sana doctrina y establecen los parámetros y los límites que señalan la palabra del Señor, hermano, y no traemos confusión, sino paz y vida eterna. ¿Me están siguiendo, santos? Esto es importante. Por lo tanto, el 2020 va a ser un tiempo en lo cual los creyentes sanos tienen que pararse sobre la brecha y dar palabra de Dios, hermano, pan del cielo que edifique, que sane, que traiga salvación, pero sobre todo que quite la confusión del medio de la gente. No hay olas. Es que de todo ha salido, ¿no? Desde el movimiento de la risa, el vómito, la manguera ungida, la escoba ungida, el clavado salvífico. No. De todo vas a encontrar en la iglesia cristiana evangélica. Mire, yo le voy a decir esto, aquí entre nosotros, ¿cómo andamos? Ya sé que, híjole, qué bárbaro. Está mal ese reloj, te reprendo. A ti también que estás allá. Pero espéreme, ya lo voy a soltar, ya lo voy a soltar. Amados de Dios, mire, en las asambleas de Dios tenemos muchos problemas. Es una institución muy grande, 365,000 iglesias en todo el mundo. No me acuerdo cuántos millones somos como 15 millones de creyentes. Una infinidad de institutos bíblicos. Hay problemas, pero una cosa sí yo quiero de las asambleas: su doctrina. O sea, no te deja salirte de la doctrina, de la sana doctrina. Yo le digo a usted, hermano, tenga mucho cuidado cuando oye iglesia independiente. Esa palabra a mí me preocupa mucho. Cuando se le pregunta a una persona, ¿a qué está sujeto? Es que somos independientes. ¿Independientes de qué? Si todos debemos estar sujetos, cuando la palabra de Dios dice someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Porque el día que se le sale, el día que hace lo indebido, ¿quién lo corrige? Ahí aparece el orden. Los que adornan la doctrina, los justos, los honestos, los que buscan la palabra del Señor, los que indagan, los que estudian. Cada vez que aparece un nuevo movimiento, aparece ahora la unción del vómito. Tienes que vomitar en el altar para que salga el chamuco. Y es creyente por 20 años. ¿Qué le pasa? O la regazón del aceite. ¿Se recuerda cuando apareció ese movimiento? ¿Verdad? Que traían unos galones de aceite así y empezaban a bañar a la gente. Salías todo mantecoso. Sí. O el agua bendita. Nomás le faltaba que le hicieran así. O la manguera ungida. Hombre, hermano, qué locuras. Y el mundo nos ve y dice: oye, estos locos. ¿Dónde está la prudencia, la sabiduría? ¿Dónde está el adorno de la doctrina? Ahí es donde aparecemos usted y yo, hermano. No he puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, hermano.
Mantenemos la sana doctrina, cuidamos la sana doctrina, adornamos la sana doctrina. ¿Con qué? Con las buenas obras, con la buena enseñanza, hermano, con la instrucción de la palabra de Dios, hermano, yéndonos profundamente a lo que el texto nos enseña y quedándonos ahí, creyendo en Cristo Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Redentor y el que ha puesto nuestros nombres en el libro de la vida, creyendo en el poder, en el bautismo, en el Espíritu Santo, la llenura, el poder, la investidura de Dios sobre nosotros, creyendo en la santidad, creyendo, hermano, que el pecado condena, pero que Cristo salva. Creyendo estas cosas y manteniéndolas y luchando por ellas y trabajando arduamente. Adorne la doctrina. Así como se arregla, así arregle la doctrina. Póngale orden. Cuando sucedan estas cosas en el mundo político allá afuera, dígales, hay una esperanza. La esperanza es Cristo Jesús. Él es el Salvador. Y no empiece a vender agua bendita. ¿Aló? Ni aceite ungido. No, cálmese. Cálmese. Termino con esto. Había más, pero ya, ¿verdad que ya? Yo ando cansado, hermano, ya es el cuarto. Mire, terminamos con esto. Y es que ya me extendí, 15 minutos más. ¿Me disculpan? ¿Sí? ¿Me perdonan? Ay, está bueno. Me lo estoy sonando, ¿verdad que sí? La última. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 14 al 16. Y esta sí la tenemos que leer juntos. Ábrala. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 14 en adelante. Pablo hablándole a los jóvenes. Pero como todos nos sentimos jóvenes, digan amén. Sí, ok, va. ¿Qué dice la escritura del versículo 14? No descuides el don que hay en ti. Ahí hay don, hermano. Ahí hay algo de Dios en ti. Hay bendición de Dios que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. O sea, tú estás sujeto a líderes. ¿Sí, amados? Va. No me puedo detener ahí porque ya me quiero ir. 15. Entonces le dice, ocúpate en estas cosas. En el don, en la doctrina, en la palabra, en la presencia del Señor, en la alabanza, en las justas obras que Dios ha planeado para ti. Ahí ocúpate. Ahí tenemos suficiente trabajo, suficiente ocupación como para andar viendo a ver qué es lo que otros hacen. Ya me quería ir, pero aquí viene otra. ¿Me dejan chance? Es el primero del mes, denme chance. Otros se la llevan buscando a ver qué predica el mal para luego levantar críticas. ¿Qué le importa? Déjelos. Porque es bíblico. En los últimos tiempos se levantarán falsos profetas y falsos maestros. Tú ocúpate de estas cosas. Ubíquese. No se ande metiendo en esos rollos. Una vez se enojó una hermana conmigo porque se acuerda cuando el hermano Benny Hinn andaba con locuras. Y me dijo, hermano, predíqueles que el hermano Benny Hinn primero me lo quería meter aquí, exaltarlo. Después se frustró con lo que pasó y luego viene y me dice, hermano, por favor, dígales. Y como no dije nada, se enojó. Digo, es que a mí qué me importa lo que hago, deje de hacer. Yo tengo un trabajo, tenemos un trabajo, la gran comisión, hermano. Hay tantas almas que ganar, hay tanta necesidad, hay tanto por qué orar. Nuestras familias tienen crisis. ¿Qué vamos a andar nosotros viendo la paja en el ojo de mi hermano cuando traemos una viga? Lucha. ¿Aló? Entonces, ¿qué le importa? No se meta. Si se van a ir al infierno, déjelos que se vayan. Usted no vaya tras ellos. Amén. Que el hermano Cachito predica, ¿qué le importa? Que el hermanito, ¿qué le importa? Tenemos trabajo aquí, ocúpate de estas cosas. Ahora sí ya me voy, espérenme. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas,
para que tu aprovechamiento sea manifiesto. Este se aprovecha, este sí es de Dios. Y aunque no lo dicen, por dentro lo disciernen. Porque las obras y el testimonio que tú tienes reflejan que eres un hombre, una mujer de Dios. Sería bueno que hicieras una encuesta. ¿Se atrevería? Haga una encuesta con sus vecinos. Oiga, ¿usted cree que soy cristiano? Es más, no se vaya tan lejos, no se vaya tan lejos. Haga una encuesta aquí en la iglesia. Y dígale a los hermanos, a ver, hermano, ¿qué opina usted de mi liderazgo, de mi trabajo? Y dígale, hermanito, sea honesto conmigo, dígamelo. Pero eso sí, aguante, aguante. Aguante porque se lo van a decir. Amén. Hágase la encuesta este año. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto de todos. 16. Ten cuidado de quién. ¿De quién? Ahora sí, hágale así. De mí mismo. Ten cuidado de mí mismo y de la doctrina, porque la doctrina te fue dada para que la adornes, la ordenes, la arregles. No está mal, está mal interpretada en el corazón de la gente, pero tú eres una persona sabia, entendida, prudente, inteligente, con la mente de Cristo, con dominio propio, que le dice, no, no es así, es asá, porque el texto dice así. Un discernimiento total. Ya, ahora sí, ya. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Y aquí viene, y con esto vamos a cerrar. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Híjole, amados. Este sí nos cortó la cabeza a todos. Quiere decir que mucha gente se va a perder porque te escuchó. Porque no adornaste, porque no diste la palabra correcta, porque tu testimonio y lo que decías no concordaba con tus obras. Hasta yo, mire. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Quiénes son los mejores críticos en la casa? Nuestros hijos. Porque ellos nos conocen cómo somos. Vámonos. Pastor, ahora sí acabe esto porque esta es una masacre ya. Esto es una masacre. Qué bárbaro, hermano. ¿Quién es el mejor crítico? ¿El esposo o la esposa? ¿Quién es el mejor crítico? El Espíritu Santo en nosotros, hermano. Cuídate a ti mismo, cuida la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y vas a salvar a los que te oyeren. Cuando des la palabra no volverá vacía, porque lleva la unción del Espíritu Santo y el respaldo de tus obras y de tu testimonio en Cristo Jesús. Y llegará al corazón de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, de tus padres, de tus vecinos, de tus amigos, porque te respalda el poder y la presencia del Espíritu Santo. Pónganse de pie.